Eclesiastés. Después de que me invitaron, ya había escogido el pasaje y me enteré de que estaban introduciendo ya Eclesiastés, pero decidí igual continuar con Eclesiastés, y justo es el 1, así que ya lo tienen un poco más claro de lo que han estado escuchando. Pero principalmente yo quiero tocar algunos temas de todo el capítulo 1, pero principalmente que hoy veamos algo quizás temático. Mi pastor decía, Craig predica una vez temática cada 4 años y el resto de los 3 años arrepiéntete de eso, pero yo creo que es bueno de vez en cuando poder ver un tema, y yo creo que ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Fundados igual en Eclesiastés. Así que, teniendo en cuenta Eclesiastés 1, primero quería leer algo. Dice: los Juegos Olímpicos del verano de 1924 fueron organizados por la ciudad de París. Eric era un creyente que consideraba que el domingo era el día del Señor, así que se negó a correr en él, viéndose obligado a retirarse de la carrera de los 100 metros, que era su especialidad. El cronograma se había publicado varios meses atrás y su decisión se tomó antes de los Juegos. Así, Eric pasó los meses intermedios entrenando para los 400 metros. En la mañana final de la olímpica de 400 metros, recibió un papel doblado, un regalo de uno de sus mensajistas del equipo, con el siguiente mensaje. En el Antiguo Testamento dice: el que me honra, lo honraré. Eric Liddell, siendo aún joven, abandonó una estelar carrera como medallista olímpico para hacer misiones en China. Era considerado y es considerado hoy como uno de los mayores deportistas escoceses de todos los tiempos. En ocasiones le preguntaron si alguna vez se había arrepentido de su decisión de dejar atrás la fama y la gloria en el atletismo, a lo que respondió: es natural que un muchacho reflexione sobre esto a veces, pero me alegra estar en ese trabajo en el que estoy comprometido ahora. La vida de un compañero cuenta mucho más que en el trabajo que en el otro. Este hombre ha inspirado miles de creyentes y muchos conocen la película Carrozas de Fuego. Él ha abandonado una vida de autosatisfacción y comodidad para ir tras el llamado del Señor, sin importar si ese llamado puede estar lleno de dificultades, carencias, dolor, persecución, incluso la muerte, ya que tenía un tumor cerebral inoperable. Eric Liddell murió el 21 de febrero de 1945. Las últimas palabras de Liddell fueron en una carta que le entregó a su esposa: es completa rendición, en referencia a cómo había entregado su vida al Señor. Yo meditaba un poco sobre la biografía de esta persona, un deportista, quizás muchos lo conocen justamente por la película Carroza de Fuego, pero en una de las frases que él dice: yo no quiero que mi vida se justifique en 10 segundos, porque eso es lo que dura una carrera de 100 metros, y de hecho menos de 10 segundos. Usain Bolt, quizás lo conocen muchos, 9:58 dura los 100 metros que puede lograr. Él la había logrado en 9:07, ha bajado esa marca, pero él decía: yo no quiero que toda mi vida se centre y se justifique entrenamientos y años en 10 segundos, no más. Y él decidió justamente pensar y meditar en cómo invertir su vida o cuál era el propósito de su vida. Y pensando en esto, uno se hace las preguntas: bueno, y después de lograr bajar los 9 segundos, ¿qué? Después del mundial, ¿qué viene? Después de pasar toda una vida de trabajo, ¿puedo morir en paz?, muchos dirían. Messi le decía en la tribuna a la esposa: ya está. Pero ya está. Después de esto, ¿qué sigue? Después de ser campeones del mundo, después de lograr subirse a lo más alto, después de que me jubilé, me gradué, después de que me ascendieron, después de que construí mi casa, mi auto, pagar la universidad de mis hijos, lograr más de 6 cifras de nuestros ahorros, ¿qué sigue?
después de esto. Eclesiastés 1, lo han escuchado, 1:3 dice: ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelve a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. Vanidad de vanidades. Dice el predicador: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. El fin de esta prédica no es menospreciar nuestros logros o metas, oficios que tenemos. No quiere decir que dejemos todo y vayamos, sino el poder hacerlas, todo lo que hagamos, con una correcta motivación, con una motivación y propósito para nuestra vida. No descansar ni afanarnos en lo que hacemos cada año, sino alzar nuestros ojos de las distracciones de este mundo que, como dice el autor de los Hebreos, con tanta facilidad nos envuelven, y sigamos la carrera, pero con los ojos puestos en Cristo. Y que eso es lo que justamente el autor de Hebreos nos está diciendo, que no perdamos el foco. Y ese es el título del sermón de hoy: no perdamos el foco, que podamos correr la carrera con un correcto entendimiento de cuál es el propósito de nuestra vida en lo que estemos haciendo, y que lo hagamos con esa motivación. Corramos la carrera, pero con los ojos puestos en Cristo. Y si toman nota, si hay algo que se pueden quedar con esto, ya estaría contento de persuadirlos. Dice: no hay propósito ni satisfacción en las cosas vanas de este mundo. Debemos alzar nuestros ojos y buscar la guía en los propósitos eternos y encontrar satisfacción en ellos. Repito, no hay propósito ni satisfacción en las cosas vanas de este mundo, pero debemos alzar nuestros ojos y buscar la guía en los propósitos eternos. Y no solamente eso, sino estar contentos en ellos, estar satisfechos en aquello que Dios ha hecho para nosotros. Así como Salomón nos escribe en Eclesiastés en su conclusión, les adelanto en el 12, he escuchado que la conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Ese es el propósito de nuestra vida: temer a Dios y guardar sus mandamientos. No puede ir separado una cosa de la otra. Entonces, simplemente quiero hablar de 3 puntos y comenzar. Si pensamos en un propósito, en contraste tenemos la vanidad de esta tierra, tenemos la vanidad de vanidades, que seguramente han profundizado en el capítulo 1:1 acerca de lo que el predicador dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es una radiografía de lo que es este mundo, principalmente. Es lo que el autor, el predicador, está diciéndonos acá. Él dice: yo me propuse a indagar todo lo que existe debajo del sol y me he dado cuenta que es vanidad. Una radiografía. Él como rey vivió, investigó todo lo que se ha hecho bajo este cielo. Conocimiento, posesiones, logros, placeres. Examinó la vida de este mundo y se repite una y otra vez, más de 29 veces, la palabra bajo este sol, y casi 40 veces vanidad de vanidades. Entonces nos quiere dar una idea de justamente todo lo que trata especialmente este libro. Entendemos entonces cuál fue el propósito de Dios para escribirnos por medio de Eclesiastés y darnos este consejo. Debajo de este sol todo es vano. Podríamos resumirlo de esta manera: todo es vano. Y aquí podríamos decir: terminamos ya, ¿no? Porque esa es la idea central. Pero lo que el autor nos quiere decir es cómo entonces encontramos propósito y placer en la vida, ¿no? Afanarnos. ¿Para qué afanarnos? ¿Qué provecho tiene perseguir cosas de este mundo y buscar satisfacción en ellas? La vanidad de vanidades, podría decir que es dejar a Dios fuera de la ecuación. O sea,
Dios no nos dice dejemos de hacer cosas, sino cuando Dios está fuera de lo que nosotros estamos haciendo, eso es vanidad de vanidades. Es un colmo, es como decir, perseguir algo aquí en la tierra sin Dios en medio de estos. Si yo creo en Dios y no lo tengo en cuenta, en aquello que estoy persiguiendo es vano, cuando no tomamos en cuenta lo que ocurre del otro lado del sol. Y me limito simplemente al aquí y al ahora. Porque cuando todo esto termine, nos daremos cuenta de que nada tuvo sentido y fue totalmente inútil, vano, sin propósito. Y eso es frustrante, estar años y años persiguiendo algo y dándose cuenta de que se va a esfumar. Eclesiastés 1:12 dice: yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, y es tarea dolorosa, dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos en ella. El verso 14 termina diciendo: he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Es frustrante estar corriendo como locos tras el viento sin ningún propósito, como un perro intentando morder su cola y dando vueltas sin ningún sentido. Distintas creencias y corrientes afirman que venimos de la nada. Ustedes hacen esa ecuación básica: venimos de la nada, y si le preguntamos a ellos a dónde vamos, ellos dicen a la nada. No tiene sentido entonces. ¿Qué hay acá entonces? ¿Qué propósito tenemos nosotros acá en la vida? Y si prendemos las noticias, en el acá podemos ver que hay problemas, hay guerras, hay hambre, hay enfermedades, y los momentos más difíciles están abundando, y los momentos felices son pocos y duran poco muchas veces. ¿Cuánto duró la felicidad para muchos del mundial? Y ya está, se acabó. Volvemos a la realidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va, una generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale, el sol se pone en su lugar y se apresura de allí y vuelve a salir, soplando hacia el sur, girando del norte, girando y girando. Va el viento, sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. El lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Dios nos muestra que hay una monotonía en la tierra, una monotonía en la naturaleza, y es un reflejo de la monotonía también de la vida humana. La historia está en movimiento, pero nada cambia, es la misma rutina. Puede ser que tengamos más tecnología y que parezca que las cosas mejoran, pero simplemente cambian de personajes, pero es lo mismo, solo con distintas personas, es la misma historia. Verso 8 dice: todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, será. Lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. En esta vida no importa cuánto veas, cuánto escuches, cuando pienses que ya está, nunca te vas a saciar. Dice: no se cansa el ojo de ver, no se cansa el oído de escuchar. Nunca encontrarás satisfacción en las cosas de este mundo. No hay opción. En este mundo va a ser fatigoso, este mundo va a ser rutinario. Hay un autor que yo escuchaba cuando era más joven, un grupo uruguayo, y recordé la canción. Y no solamente lo pensamos los cristianos, no solamente lo dice la Biblia en Eclesiastés, sino el mundo también, y filósofos hablan acerca de esto, pero el autor de estas canciones dice: ya me cambié el color de pelo, ya estuve en contra, estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor, estuve al otro lado del mostrador. Fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui y estuve hasta las manos. Y oí una voz que dice sin razón: yo siempre cambiando, ya no cambies más. Y estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Es una realidad que hasta el mundo la reconoce. Estamos en un ciclo, dando vueltas en la misma situación. ¿Qué tenemos entonces acá en la tierra? Si todo es vanidad y sin propósito.
Queremos siempre algo nuevo, pero este ciclo es interminable. Nos deja exactamente en el mismo lugar donde empezamos, vacíos, insatisfechos, con los mismos problemas, las mismas luchas, las mismas dudas también. Sin Dios no tenemos propósito en esta vida y todo va a ser fatigoso, monótono, repetitivo. Eso es vanidad de vanidades. Cualquier cosa que nosotros hagamos y la hagamos sin Dios va a ser totalmente un sin propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios quiere para nosotros? ¿Para qué nos creó? ¿Para dejarnos acá tirados en medio de la nada? Venimos de la nada. Eso es lo que normalmente el mundo piensa, ¿no? No es así. Dios tiene un propósito para nosotros y Él es bueno, Él es bondadoso. Hoy escuchamos nuestro buen pastor. Entonces, si no encontramos propósito ni satisfacción en el mundo, ¿dónde entonces lo encontramos? Si le preguntamos, no sé, a este micrófono o a un celular, ¿para qué fue creado? Seguramente no nos va a dar la respuesta, aunque, no sé, puede ser una respuesta automática de inteligencia artificial. Pero nosotros, si estamos en Cristo, sin Cristo es un sinsentido. Buscar las respuestas en nosotros mismos o en las cosas creadas, no vamos a encontrar la respuesta justamente. Lo que tenemos que hacer es ponernos los lentes de Dios y preguntarle justamente al Creador. Tenemos que ir al Creador para poder ver para qué fuimos creados. Así como le preguntamos y buscamos un propósito para las cosas creadas también. Nosotros fuimos creados con un propósito. Tenemos que acudir al alfarero. Seguramente Él sabe cuál es nuestro uso, para qué nos hizo. Nuestro principal y verdadero propósito y significado en esta tierra. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Poder alzar nuestros ojos y poder, como dice la canción, tenemos miles de páginas para poder ver por encima del sol y ver en la Escritura cuál es el propósito de nuestra vida y no perder el tiempo en las cosas vanas de esta tierra. Nuestra Biblia para poder encontrar el propósito, es lo que Dios nos está hablando. C.S. Lewis dice, si encuentro en mí mismo deseos de que nada en este mundo pueda satisfacer, la única explicación lógica es que fui creado para otro mundo. Si nosotros no encontramos un propósito, nada nos satisface acá, es porque no fuimos creados principalmente para este mundo, sino para la eternidad y disfrutarlo a Él y para siempre. Por medio de Eclesiastés, Dios quiere dejar muy claro de que y destruir cualquier argumento y dejar claro que debajo de este sol no hay sentido sin Dios. Podemos ir entonces a la fuente, al Creador, y ver por encima del sol cuál es nuestro propósito. Romanos 8:20 nos dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma también será librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Nuestro Dios, que hoy está sentado en el trono, gobernando soberanamente, prometió que nos libraría de la esclavitud. No solamente nos libró de la esclavitud del pecado, sino de las vanidades de este mundo también, de poder justamente disfrutarlo a Él y tener un propósito en nuestra vida. El propósito principal de nuestra existencia es que estemos unidos en Cristo. No solamente pensando en este mundo y llenar vacíos con cosas de este mundo, sino poder ver por encima del sol. Temer a Dios, guardar sus mandamientos. En aquel justamente que nos da vida, que afirmó Él ser vida, y es el único camino al Padre. El propósito primario no está en la tierra, sino en la eternidad, pero unidos en Él. Filipenses 3:7, Pablo lo deja muy claro. Y él argumenta viviendo una vida con un gran alto de estudio. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Verso Filipenses 3:8, y aún más
Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor, por lo quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y parece que está redundando, pero no es así. Está repitiéndose Él primeramente a la iglesia y a cada uno de nosotros. La fe cristiana tiene una profunda raíz en esta verdad transformadora de la unión con Cristo. Cualquier cosa que nosotros consideremos superior a eso, primeramente es un ídolo, pero lo debemos considerar como basura con tal de seguir y conocer a nuestro Salvador, porque ese es el propósito nuestro, de nuestra vida, estar unidos a Él. No me molesto, Pablo dice, no me molesto en recordarles esto. Tienen que encontrar el gozo en el propósito que Dios dio a cada uno de nosotros. El motivo del gozo está justamente en la unión con Cristo. Él podría decir, al 8º día me circuncidaron. Él es de la tribu de Benjamín, una tribu donde nunca se rebeló justamente contra el rey David. Era una tribu especial. Él decía, yo soy hebreo de hebreos, educado bajo una cultura romana, griega, bajo el estricto canon de la fe hebrea. En cuanto a la ley, no solo de nacido, sino mis logros, es un fariseo, un apasionado, combatiendo lo que consideraba enemigos con celo, irreprensible en cuanto a la ley. Pero él dice, todo esto yo lo considero como basura. Quizá nosotros no nos asombramos de todo su currículo, pero para ese tiempo realmente era algo grande. Y él dice, todo eso para mí es basura, es vanidad. Todo eso no me importa. Yo lo considero como basura y busco centrarme en Cristo y ser hallado en Él. Que Cristo sea mi propósito. Así como hemos sido alcanzados por Cristo, Él nos alienta a seguir caminando en esa relación, creciendo cada día más en la relación. Y si estamos convencidos plenamente en nuestra unión con Cristo, en nuestra justificación y en nuestra santificación por gracia, Dios, sabemos entonces que nuestro valor no está en nuestros logros, en lo que hacemos, ni en lo que tenemos tampoco, sino no tenemos nada que demostrar. Hemos sido hallados en Cristo. Nuestro valor está en Él, no en las cosas vanas de esta tierra. Mi identidad está en Cristo y mi unión con Él, no en lo que tengo, no en lo que sé, no en cuánto me esfuerzo para ser visto, sino en lo que hago para entonces ahora agradar a Dios. Y si lo que tengo y hago antes era sin ningún propósito, ahora lo estoy usando justamente para la gloria de Dios. Algo más grande que está por encima del sol. Y entonces nuestra vida tiene un propósito. Y si lo que hacemos de este lado de la eternidad, entonces empieza a cobrar valor. No venimos de la nada, no vamos a la nada, sí. Venimos con un propósito y vamos con un propósito eterno. Juan dice, la vida eterna consiste en conocerlo a Él para siempre. Vamos a seguir conociendo, pero de este lado de la eternidad tenemos también un propósito. No tenemos que esperar simplemente morirnos para empezar a disfrutar y buscar un propósito y gozo para nuestra vida. Acá, de este lado de la eternidad, cobra valor entonces lo que estamos haciendo, porque es para algo mucho más grandioso. Eric Liddell, el corredor que les decía al comienzo, dice, creo que Dios me creó con un propósito. Pero también me hizo veloz. Y cuando corro, siento el placer de Dios. Él no dejó de correr porque decía que eso era vanidad, sino no quería que se justificara su vida en eso y decidió invertirlo. Pero aún así, él corría y lo hacía para la gloria de Dios. Él competía, ganó medallas para la gloria de Dios. Vivimos en un mundo para glorificar a Dios. Para glorificar, a veces nos tenemos esa palabra tan metida en la boca, pero es básicamente reflejarlo, mostrar sus atributos, mostrar quién es Él y reflejarlo. Hablar bien de algo, mostrar su gloria, como aparece la palabra en griego, doxa, transmitir esos atributos. Así glorificamos a Dios en lo que hacemos. Y ya no nos preguntamos qué hacer, sino
para qué hacer. Y repito esa parte porque para mí es fundamental. Ya no nos estamos preguntando qué hacer para poder buscar satisfacción, sino bueno, ¿por qué y para qué hacemos las cosas que hacemos? No para lograr algo, no para ser vistos, sino entonces hacemos las cosas igual, pero para la gloria de Dios. Y el propósito no es algo como una actividad, como un medio, sino como un fin ahora. Estamos haciendo las cosas como el fin de poder glorificar a Cristo. Packer es un teólogo y dice, el cristianismo del Nuevo Testamento es una religión de esperanza, una fe que mira hacia adelante. Para el cristiano lo mejor está siempre por delante. Buscamos un país mejor, una ciudadanía eterna y pensamos en el constructor y creador que es Dios. Un día Él nos llevará a su reino, por tanto nuestro destino está claro, que es estar con Él. Estamos seguros que hay futuro glorioso para el pueblo de Dios. Si esto es una realidad en nuestra vida, ¿por qué de este lado entonces no mostramos gozo? Entendemos que hay vanidad, buscamos a Dios en el propósito y le pedimos que nos muestre, pero aún así entendiendo el propósito de nuestras vidas, muchas veces no estamos contentos y gozosos en nuestros propósitos de este lado de la tierra. Y este último punto, quiero que pensemos acerca del contentamiento de ese propósito que el Señor nos dio. Vivimos en una vida que demuestra deleite en lo que creemos. Una pregunta para cada uno de nosotros. Estamos viviendo una vida que la gente puede decir que se inspira cómo nos ve a cada uno de nosotros, o incluso nuestra familia, nuestras esposas, están viendo ese deleite en lo que creemos puntualmente nosotros. El descontento en nuestros días es algo muy regular. Recién afirmamos que nuestra unión con Cristo nos da valor y nos justifica, y eso nos quita un gran peso. Pero nuestra vida antes estaba justamente vacía y no encontrábamos satisfacción cuando estábamos fuera de Dios, y ahora tenemos un propósito. Pero si tenemos un propósito, entonces ¿por qué nos quejamos muchas veces de lo que estamos haciendo o de las circunstancias también? Eclesiastés 2:24 dice, no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también lo he visto en la mano de Dios. El verso 25 dice, porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? 26, porque a la persona que le agrada, él ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Si el Señor nos ha dado cualquier cosa, y estas tres palabras quiero que las pensemos, 2:26, Él nos ha dado sabiduría, conocimiento, pero también Él nos da el gozo para disfrutar justamente lo que trabajamos y lo que hacemos en el propósito que Dios nos da. El gozo lo da el Señor y tenemos que rogar al Señor que nos dé contentamiento en el propósito que Él nos ha dado también. Nos dio un propósito y a veces no estamos contentos. Pidámosle al Señor que nos dé el gozo, y es nuestra oración constantemente. Él logró un rumbo para nuestra vida y que nos dé placer caminar en esta vida. Cuando tenemos nuestras prioridades claras, las decisiones y metas son más fáciles de tomar. Cuando nosotros sabemos para dónde vamos, yo tengo que ir para el centro, yo sé qué tomar, en dónde tomar el colectivo. Cuando yo estoy en incertidumbre de qué hacer en nuestra vida, yo empiezo a dar vueltas y divagar. Pero cuando nosotros tenemos nuestras prioridades claras, las decisiones que tomamos y las metas son más fáciles de tomar y no estamos en un descontento y nos frustramos y caemos muchas veces en esto. Si le preguntamos entonces al Creador para qué fuimos formados, el cual fue la intención para qué fuimos creados, Dios da sentido y guía a hacer lo que queremos y necesitamos hacer.
y lo vamos a hacer entonces con gozo y satisfacción. Si nosotros tenemos estas decisiones y metas claras. Y la meta es glorificar a Dios, poner nuestro foco en Cristo. Una vida sin propósito también es una vida sin gozo. Vamos a estar divagando. Pero cuando Dios une todas estas cosas, le da propósito también y gozo. Une nuestros dones, nuestros talentos, oportunidades, circunstancias en cada etapa de nuestra vida y le da propósito, porque solamente Dios puede hacer eso. Porque Él es nuestro creador y Él sabe para qué nos hizo. Por eso es tan importante que recordemos alzar nuestros ojos a nuestro Hacedor y nos recuerde para qué fuimos creados. Y hacerlo bien para estar gozosos en Él y satisfechos y no perder el foco por el cual nosotros hemos sido creados. Esto no está aislado de nuestra unión con Cristo. Es posible de que sin la dependencia diaria del Espíritu Santo, alimentando justamente esta unión en Cristo, debemos profundizarla para encontrar también satisfacción diaria ante su palabra, ante oración, dependientes totalmente de Dios. El doctor Miguel Núñez habla acerca del descontento en nuestro propósito y dice 3 cosas. Si no tienes gozo, es porque no estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida, simple. O, punto 2, o quizás no lo estás haciendo en el tiempo de Dios, o lo estás haciendo o no lo estás haciendo a su manera. Dios tiene todo destinado para nosotros. Cuando nosotros lo hacemos fuera del tiempo de Dios, tenemos que justamente buscar en su propósito, en su Biblia, cuál es nuestro propósito y nuestra meta. Por eso no encontramos muchas veces gozo. Nada fue hecho sin propósito por Dios. Perseguimos justamente la gloria de Dios y vamos a encontrar satisfacción. Si no estás en Cristo, seguramente estás insatisfecho porque no tienes un propósito. Ven a Cristo, ven humillándote a Cristo. No perdamos el foco de nuestra vida. En el primer bimestre ya que tenemos de este año, podemos pensar que el Señor nos permita transitar en cada entorno en el que estamos y verlo como una oportunidad que Dios nos da para buscarle, para reflejar su gloria y encontremos gozo, porque para eso es lo que hemos sido creados, no simplemente para hacer cosas en la nada, sino con un propósito y estar satisfechos en Él. Y nuestras vidas tendrán más sentido, y esto no es mágico, pero de repente tus prioridades se van a poner en orden. Si nosotros buscamos la meta que es Cristo, nuestros matrimonios van a estar bien. Tus prioridades van a ponerse en orden cuando nosotros ponemos primeramente a Cristo. Sabemos qué hacer y tenemos una dirección, tenemos seguridad en nuestra vida. Incluso si perseguir la gloria de Dios no es algo que en el caminar nos agrada, nos da gozo incluso cuando estamos pasando circunstancias adversas. Y por eso, es nuestra oración que se haga su voluntad. La de Cristo fue esa. La voluntad de Cristo fue justamente hacer la voluntad del Padre. A pesar de que eso lo llevó a la cruz, que fue un beneficio para cada uno de nosotros, pero que sea nuestra oración. Que el Señor encamine nuestros corazones, no a nuestros deseos, porque claramente van a ir en otra dirección, sino que nuestros corazones estén encaminados en la voluntad de Dios. Y es una oración que hago todos los días, porque naturalmente no va a ser así, que el Señor me dé gozo en el caminar. Yo estoy buscando primeramente las cosas del reino de Dios, vivo para la gloria de Dios, entonces renuncio a lo que sea para poder agradar y vivir para la gloria de Dios. Filipenses, recordamos que dice, Pablo tiró a la basura cada cosa que pensó que en otro tiempo tenía valor, pero él decidió ahora tirarla a la basura, tomarla como estiércol literalmente, porque no encontraba y no va a encontrar valor.
para buscar algo más glorioso, sino que se despojó. Y pensando, Pablo da ese ejemplo, pero Cristo, Filipenses también nos habla de Cristo como también, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, podemos decir que se despojó también de esta gloria para reconciliarnos consigo mismo y llevar a cabo su propósito. El Señor quiere formar su carácter en nosotros para que transmitamos gozosos en esta vida, incluso en las ocasiones difíciles. Dios obra de maneras a veces que no queremos. Y hay circunstancias que Él tiene controladas. Él sabe y Él permite y Él determina situaciones en nuestra vida. Y Él sabe cuándo llegan, cuándo se van a ir. Y Él las usa para llevarnos y acercarnos a Él también, en dependencia y para la gloria de Dios. El gozo y el contentamiento no lo determinan nuestras circunstancias. Y podemos ver el libro entero de Job, pensar en el sufrimiento, pero Dios nunca le dio respuesta a lo que él quería. Él se reveló a sí mismo y él dice, encontró satisfacción en esto, porque lo conoció a él, no conoció la respuesta de sus circunstancias. Así que el gozo, las circunstancias no deben determinar nuestro gozo. La idea principal, quería repetirla, no vamos a encontrar propósito ni satisfacción en las cosas de este mundo que son vanas. Debemos alzar nuestros ojos y buscar guía en los propósitos eternos y encontrar satisfacción en ellos. ¿Dónde acudes? Y una pregunta práctica para nuestras vidas. ¿Dónde acudimos cuando tiene respuestas, cuando no tiene respuestas? Cuando estamos vacíos, frustrados, cansados, ansiosos, desesperados, desorientados, con sed. ¿Es a Cristo donde vas o a las cosas creadas? Yo puedo tomar agua, se me va a ir y voy a volver a tomar agua y así puedo quedarme el resto de la vida que el Señor me permita. Pero si acudimos a aquella fuente inagotable que es Cristo, vamos a encontrar no solamente propósito, sino satisfacción. Estamos acudiendo a Cristo. Respondiendo Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en aquel una fuente de agua que brota para vida eterna. En Juan nos describe a Cristo como el yo soy. Y él dice, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy el camino y la verdad y la vida. El pan que descendió desde el cielo, yo soy. Yo soy la fuente de vida, yo soy la luz. ¿A dónde más iré? Dice Pedro, si solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Dónde estamos yendo nosotros cuando no encontramos propósito en nuestra vida? Claramente tampoco vamos a encontrar satisfacción. Debemos acudir a nuestro Salvador y Hacedor y poder centrar nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar a nuestro Padre. Señor, queremos meditar en tu palabra. Ser sinceros con cada uno de nosotros
y contigo en donde realmente estamos buscando satisfacción, propósito. Si es en ti o en las cosas creadas. ¿Dónde buscamos placer? ¿Es en ti o en las vanidades de este mundo? ¿Dónde nos sentimos completos? ¿Nos sentimos completos en ti, Señor? ¿O cuando buscamos la fama, la gloria, la vana gloria de este mundo, Señor? Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, que me ayudes a poder vivir una vida que te agrade, que te glorifique y que pueda estar gozosa, Señor, en los propósitos que has puesto para nosotros, que sabemos que son buenos, que son perfectos, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro buen pastor y nos das a veces no lo que queremos, sino lo que necesitamos y lo que es mejor para cada uno de nosotros. Queremos estar satisfechos en esto, Señor, y poder que tú encamines nuestros corazones a tu voluntad, Señor, y no solamente a la nuestra. Ayúdanos a descansar, Señor, en ti. Ayúdanos a estar satisfechos en ti, Señor. Ayúdanos a poder perseguir, Señor, esta unión contigo, santificando, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Yo te ruego esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.